Estos son los templos de mis antepasados. Las ceremonias eran importantes. A los niños se les enseñaba aquí la religión. Los sacerdotes inculcaban leyes para gobernar. Sus templos eran sagrados. Para los matlacincas era el centro de veneración. Lo sagrado eran sus dioses. Y también por unas zonas hay cámaras, así, cosas de los niños de antes, de los antepasados niños. Este sería una plaza ceremonial con su plataforma principal. Arriba estarían sus santuarios, o sea, los templos. Y en estas plataformas estarían las casas como de los sacerdotes, los que impartían la educación a los niños. Ajá. De esta parte que vemos, que eran en parte como habitaciones, pero principalmente serían como lo que hoy llamamos las aulas. Ajá. Venga, pues. Serían las aulas. Era el dios Ejecatl. Los elegidos eran pocos. El gobierno de los pueblos era el interés de los grandes señores. Porque en el Calmeca que estudiaban los hijos de la nobleza, porque tenían un gobierno teocrático que se iba heredando de padres a hijos. Sus grandes construcciones estaban hechas para sus deidades. Antes nuestros antepasados eran así muy buenos como los albañiles de ahora. Construyeron las pirámides de forma muy exacta de qué tamaño, de qué grande, de tamaño así. Entonces eran grandes constructores de las pirámides, hacían redondas, cuadradas, rectangulares. Las bardas, pero estas bardas tendrían una altura de entre 2,50 y 3 metros. Posteriormente en la parte superior con sus techos de madera, ajá. Y aquí era donde estarían los niños que estudiaban. Niños, jóvenes, aprendían la religión en el lugar sagrado. Antes los antepasados tenían la diversión de jugar pelota y muchos juegos que se inventaban entre ellos. Aquí era la escuela, donde los sacerdotes enseñaban a los nobles. Sí, estudiaban para gobernar mejor a su pueblo, para más cosas como las leyes. El arqueólogo que explora esta zona llevaba por nombre José García Payón. Este señor deduce que aquí era un calmeca porque encuentra muchos artefactos en miniatura, por ejemplo como vasijas pequeñas, platos pequeños, lo que se define hoy como cuando se le da el alimento a un niño, ¿no? Cosas pequeñas. Entonces por eso él deduce que esto fue un calmeca. Estucado y aplanado, una delgada capa de estuco, y posteriormente estaría policromado, o sea pintado, pero estos pisos son originales. Ajá. Como hasta por allá arriba había una pirámide que la destruyeron los españoles y la habían construido antes nuestros
antepasado, que pues porque derrumban los españoles a veces, los aztecas, así ponen piedras para que resistan las pirámides y esas cosas. Los grandes señoríos se interesaron por Calixtlahuaca. Calixtlahuaca fue dominada por el imperio de los teotihuacanos. Sus recursos y los alimentos fue la gran ambición para conquistar esta gran ciudad. Y hubo 4 culturas diferentes. La primera cultura que se llega a sentar en el año de aproximadamente entre el 500 y el 600 fue la cultura de Teotihuacán, a la dispersación de Teotihuacán. Entonces llegan los teotihuacanos a este lugar y encuentran lo apropiado, lo que es el agua y la agricultura. El pueblo posee hasta la fecha un río que en tiempos prehispánicos pues fue un río caudaloso donde podían extraerse lo que es fauna para sus alimentos. Entonces es muy posible que por eso establecen, y la agricultura sería todo lo que es la parte de la montaña, en el Cerro del Tenismo. Los toltecas querían poseer ese territorio. Grandes batallas por conquistar el Valle de Toluca. Posteriormente al año 600, entre el 600 y el 800 llegan la cultura tolteca. Los toltecas se establecen, se fusionan con los teotihuacanos que ya estaban asentados aquí y pasa a ser el señorío tolteca. La ambición, los alimentos, los esclavos y sus mujeres era la lucha entre los demás. La sed de gloria se convirtió en el punto de dominio de Calixtlahuaca. Pero cuando tiene más auge, más florecimiento este lugar, Calixtlahuaca, es cuando llega la cultura matlacinca. Los matlacincas llegan aproximadamente en el año de 1200. Llegan, se establecen en este lugar y es cuando tiene mayor florecimiento, mayor auge de la cultura matlacinca. Tributos, grandes riquezas. Los aztecas ambicionaban la zona matlacinca. Lamentos, llantos y honor. Los matlacincas, grandes y valerosos guerreros, luchaban por su territorio. El apogeo llegó con el señorío azteca. Posteriormente los matlacincas son conquistados por el señorío mexica o los aztecas, ya que los aztecas, se puede decir, conquistan todo lo que es la zona matlacinca, desde estos lugares hasta lo que es Tenango, Tenancingo y Malinalco. Es conquistado por los aztecas aproximadamente en 1450. Es cuando es conquistada la gran Calixtlahuaca, que Calixtlahuaca sería la capital matlacinca, como hoy se conoce la ciudad de Toluca. Aquí sería el señorío principal de todas estas culturas. El Calmecac, construida por los grandes ingenieros, grandes matemáticos y por su gran gente. En el Calmecac se aprendían las artes de saber gobernar. El Calmecac era donde principalmente se seguía el seguimiento hacia la religión, o sea, el enfocamiento hacia la religión, o sea, a lo que son los elementos naturales, que era como se definían para poder ser buenos gobernantes, ¿no? O sea, a todo lo que es la naturaleza, como es el sol, el viento, la lluvia, todo tenía su significado, sus deidades, sus dioses, y era una forma de rendirles culto con una advocación diferente. Por ejemplo, el sol Huitzilopochtli, la luna Coyolxauhqui, el viento Ejecatl, y así un sinfín. Por eso decimos que eran en su religión eran politeístas, ¿no? Porque tenían muchos dioses, que era como se definía gran parte de su religión, y de la religión se enfocaba hacia el gobierno, ¿no? A pesar de los miles de años de las construcciones, siguen hasta el día de hoy.
Los acueductos llegaban a todos sus altares y templos. Tenían una parte hidráulica muy proporcionada que pasaría por todo lo que son sus santuarios o sus templos. Los grandes constructores estudiaban por dónde tendría que llegar el agua para la sobrevivencia de su pueblo. Las deidades era lo más importante en estos lugares sagrados. Ejecatl, el dios venerado por el fuego, el viento, el incienso y los sacrificios. Para sus habitantes era el gran señor. El arte de la guerra, entonces, por aquí, aquí son las habitaciones de los niños. Por acá, allá al otro lado, excavan y encuentran sellos. Y bueno, por allá hay una pirámide redonda. Acá la pirámide redonda se llama Hecat. Estudiaban igual los niños la adoración hacia el sol, estudiaban las estrellas, la luna, el sol, el cielo, el universo y las nubes. Los estados, así calor, lluvia, aire. Aquí se ve un pequeño cuadro que en esto se puede decir que se definen como pequeños altares donde nuestros antepasados prenderían fuego y incienso. El dios Ejecatl, el ancestro, el padre del Valle del Tolo. Serían unos patios con sus pisos enlosados, ya con piedra, y como le menciono que hay un río muy cerca de este lugar, nuestros ancestros ya manejaron lo que es la piedra de río, como la piedra de bola. Ahí queda huella de lo que fue el manejo de materiales. Los seres supremos eran sus dioses.